Y esta es la historia de cómo la persona más nacionalista, que más promueve el país, que más resalta lo bueno, también es víctima de la situación que se vive en Venezuela. El día de ayer me robaron y ayer no tenía ni un poquito de cabeza para grabarles absolutamente nada, pero decidí hacer este video en primer lugar para todas esas personas que todavía nos dicen enchufados, para todas esas personas que todavía dicen que vivimos en una burbuja y que no somos víctimas de la situación que se vive en Venezuela. Pues sí, a nosotros también nos roban, nosotros también tenemos una bombita de agua porque no hay agua corrida de la calle, a nosotros también se nos va la luz, pero sobre todo para alertar a las personas que vienen y que estén pendientes. Sencillamente quizá fue parte de negligencia mía. Fuimos a ver a nuestro perro, que además tiene 7 días hospitalizado, y ha sido toda una tortura para nosotros porque entre clínicas y clínicas algunos nos dicen que no tiene salvación, otros que sí, y bueno, han sido los peores 7 días de todo este año, creemos nosotros. Y ya casi a punto de salir, empezamos a escuchar como unos golpes a través de la puerta porque paramos el carro en la calle, y la doctora se asoma por el ojo mágico de la puerta y se da cuenta de que están rompiendo el vidrio de mi camioneta. Entonces abre la puerta y yo empiezo a gritar, y claro, ya habían salido uno de los dos malandros y el otro salió un poco más tarde. Cuando el segundo salió, se le resbaló la computadora que tenía en la mano y bueno, y lo empezó a perseguir, lo empecé a perseguir. Todavía tenía esta lonchera que yo tenía en el carro en donde guardo mis comidas, y vamos corriendo. Eso fue en la Castellana, por la avenida Moedano, por ahí, y vamos corriendo en dirección hacia un barrio que está ahí, y como 2 cuadras antes de llegar yo le meto una patada en el tobillo derecho y él se tambalea pero no se cae, y luego le meto una patada en el tobillo izquierdo y se cae, suelta la lonchera, y ahí se medio levanta, y cuando se levanta lo tumbo otra vez al piso y empiezo como a golpearlo. Cuando volteo arriba y veo que había otro que fue el que salió de primero con el bolso de mi computadora y de 4 discos duros, o sea, casi 15 teras de información de todos nuestros viajes de los últimos 4 años prácticamente. Y empiezo a correr, a perseguir al otro, dejé a este botado. La adrenalina no me hizo pensar si podían tener un cuchillo o lo que sea, aunque al segundo, que fue el que agarré, no tenía nada, eran unos rateros que lo único que hicieron fue romper el vidrio con la mano, porque hasta sangre había hasta sangre había en la ventana de mi carro. Luego estoy ya llegando al barrio, no me recuerdo el nombre. Si me recuerdo el nombre del barrio, se los voy a poner aquí abajo cuando estemos editando este video, o si lo averiguo. Y cuando estoy entrando al barrio a perseguirlo, me dijeron, no, mira, no te metas para allá, que eso es muy peligroso, de verdad que cuidado. Y yo como, bueno, ya tampoco iba a arriesgar mi vida, entonces me regresé hacia donde estaba la veterinaria, la cual ya había llamado a la policía, pero mi relación con los policías nunca ha sido muy buena. Entonces decidí irme y le dije de hecho me comporté como un patán porque le dije a la doctora, saqué el vidrio y lo dejé en la grama ahí en la parte de afuera, y que si llega la policía díganle que se lleve este vidrio y tal, porque claro, ya también habían pasado como 15 o 20 minutos desde que lo llamamos. El hecho fue que después de que salgo, me voy con la camioneta como en dirección al barrio, nada más como hasta la entradita, en donde me dijeron que no debería pasar, para ofrecer una especie de recompensa, porque el trabajo de 4 o 5 años es complicado.
Y aunque tengo una parte respaldada en otro disco duro que tengo acá en la casa, de hecho llevaba una semana entera tratando de hacer respaldo de todo en discos duros de 4 y de 5 teras, con otro que tengo acá de 12 teras que es conectado a la pared y tal, y son súper lentos, pero bueno, son los más económicos de tanta cantidad de teras para poder respaldar la información. Y se me había llenado el espacio de este de 12 teras y no tenía suficiente información para respaldar el resto. Entonces, cuando estoy yendo en dirección hacia el barrio para pedir un rescate, o sea, para ofrecer un rescate, se acercan unas motos de policía de frente y tal, y bueno, yo obviamente venía con los vidrios ya abajo y me dijeron, ah, ¿a ti es el que robaron? Y yo, sí. Entonces, no, párate ahí. Me paré, les expliqué todo, me montaron en una moto de policía y entramos adentro del barrio con la moto de policía, dimos una vuelta por dentro del barrio, por unos callejones chiquiticos en las motos, y bueno, obviamente no encontramos a nadie, pero cuando estábamos por salir del barrio, una señora como de 80 años me dice, ¿a usted fue el que robaron? Y yo, sí señora, por favor, dígame quién fue, porque obviamente hay una ley en los barrios, una ley interna en los barrios de Caracas, y se los digo porque yo también crecí en un barrio, y es que nadie se echa paja, pues, o sea, nadie delata a nadie. Por lo general, si uno tiene un informante o alguien que echa paja, terminan haciéndole algo peor. Entonces, una señora como de 90 años, 80 años, una señorita anciana, bueno, señorita no, señorota, me dice, miren, por aquí dejaron una ropa, porque yo había mandado una ropa a la tintorería y la tenía en el carro y también se la habían llevado, y la ropa estaba tirada en un callejón, en una esquina. Y bueno, al menos eran unas chaquetas de invierno. Imagínense, cuando fuimos a Mérida a hacer todos esos videos hace como 2 meses, todavía no había recuperado, no había lavado la ropa, o la había lavado pero la tenía en la oficina, no me la había traído a la casa. Y bueno, por lo menos recuperé esas chaquetas y pantalones de invierno que había llevado a Mérida. Y después fuimos a la comisaría de policía, estuve como un par de horas más y nos dijeron que un informante había dicho que el señor que yo había pateado se había cambiado la ropa y se había escondido en el barrio, porque bueno, obviamente era de ese barrio, el barrio estaba demasiado cerca de donde me robaron, aunque a mí me robaron en una avenida relativamente concurrida, que lo iban a buscar. Entonces me hicieron esperar en la comisaría de policías como 1 hora, y luego llegaron en unas motos los policías con el tipo, e imagínense la adrenalina y lo nublado que se te pone en la cabeza cuando estás en ese momento, que yo ni siquiera podía reconocer si era él de verdad, al que yo había pateado, porque al que se robó mi bolso definitivamente no lo vi, ya que estaba mucho más adelante, tenía un suéter con capucha y bueno, y mi bolso guindado atrás. Lo único que yo veía era toda la ropa que se había robado guindada con el bolso, pero obviamente no pude verle la cara ni nada. Mientras que al segundo también iba corriendo de espalda, y claro, yo le meto una patada por el pie derecho y luego le meto una patada por el pie izquierdo, y cuando le meto la patada por el pie izquierdo, él se cae hacia adelante con la rodilla derecha. Y cuando lo llevaron a la comisaría, después de haber dicho yo como, mira, no sé, de verdad no sé si fue él y tal, le levantó el short y veo la rodilla y tenía la sangre fresca, y dije, no, sí es él. Y bueno, lo pasaron, pero no quería decir en dónde estaba el otro, y desafortunadamente me tuve que venir a la casa porque ya era demasiado tarde y no había ninguna respuesta. Como a las 10:30 de la noche, una de las policías involucradas me llamó. Amén, amén. Sobre todo los discos duros, por favor. Con los discos duros, o sea, dele pues. Está bien, gracias, reina. Diciéndome que al parecer uno de los informantes que tenían en el barrio les había dicho en dónde estaba la casa con todos los equipos, y que bueno, que posiblemente ese informante pidiera algo de rescate, y en verdad a nosotros no nos interesaría pagar para poder recuperar toda la información que tenemos desde hace 4 años trabajando. Y bueno, toca esperar. Apenas estoy grabando este video después de salir a correr, y
y aunque no les digo que tenía un poco de nervios porque salgo a correr con un audífono y obviamente con el teléfono y la música y tal, yo decidí por cuenta propia, no por obligación, quedarme a vivir en Venezuela, y yo sé que estos son uno de los riesgos que tengo que correr si quiero vivir aquí en Venezuela. Por ende, también sé que uno tiene que estar demasiado precavido por estar viviendo en Venezuela. Me da demasiado dolor publicar este tipo de videos, pero también hace no mucho se hizo viral un video acerca de la realidad del país, y yo creo que hay demasiadas realidades y nosotros seguiremos promoviendo lo bueno, seguiremos promoviendo lo bonito, porque creemos que así es que se generan más oportunidades de trabajo para que personas que estén haciendo actos delictivos quizás puedan o cambiar su vida, o quizás las personas buenas arrimarlos de los espacios en donde estaban tomados por todos estos delincuentes. Nosotros consideramos, yo considero que son más las cosas buenas que malas que pasan. Esto fue una situación que me pasó entre tantas maravillas que me han pasado en este último año, o mejor dicho, en estos últimos 4 años, pero tengo que mencionarlo porque también es una realidad que se vive en el país. También suceden estas cosas y hay que tener suma precaución. Yo había tenido la posibilidad, después de 29 años de mi vida, de comprarme mi primer carro, porque el anterior que había tenido me lo regaló mi papá, y no le había puesto el papel ahumado. Apenas tengo como 1 o 2 meses con el carro y lo utilizo muy poco, y bueno, tenía las cosas sin papel ahumado, así que ya saben, pongan papel ahumado en su carro, es casi que obligatorio. Y bueno, eso se sabe y es lógico, pero bueno, para recalcarle. Y sobre todo, no dejen nada de valor en su carro, no dejen nada de valor. Yo ayer estaba terminando de respaldar la información entre esos discos para luego traérmelos a la casa y respaldar lo que pudiese o eliminar algunas cosas del grande, porque todavía no he podido comprar otros discos y bueno, y tenía como el 80% o 75% de la información respaldada doblemente, pero todavía quedaba una parte que la perdí, pues, que la perdí. Los últimos viajes que hice a Los Roques, al barrio de San Agustín, que además grabamos una experiencia cultural increíble, lo perdí. Y bueno, y otros archivos de otros viajes de Canaima, así que ni modo. Ojalá que aparezcan las cosas, y si aparezcan posiblemente se los contaremos por Instagram, porque no vamos a hacer otro video para ampliar esta historia. Pero si no aparecen, bueno, una lección de vida tengan, sobre todo los creadores de contenido, todo doble respaldado, y uno de esos respaldos no lo saquen ni de sus casas ni de sus oficinas. Afortunadamente la computadora que se llevaron fue la vieja, que utilizaba nada más como para transferir información. La nueva que teníamos, la sacaron de la camioneta y, como te digo, se cayó justo antes de salir. Así que las pérdidas materiales no fueron tan graves, bueno, además del vidrio de la camioneta, pero sí lo fue todo el contenido que teníamos. Y bueno, y gracias a Dios no nos pasó nada, no me pasó nada intentando de perseguir al loco. Esto fue todo por el video de hoy, y esperamos que sea el último video de cosas negativas que publiquemos de Venezuela, porque estamos enamorados de este país y porque estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance día a día para poder fomentar el turismo y para poder enaltecer lo bonito, la humildad y lo que somos la mayoría de todos los venezolanos: buena gente. Que lo llamara todavía porque él ahorita se encuentra en un acto. Okay. Ahorita sí me acabo de dar autorización de que lo llamara a usted, de que llegara acá a la sede de la policía a la 1 de la tarde. Dale, ahí estaré. Oye, entonces cuando está acá en la policía usted me llama para yo avisar que ya llegó, ¿yo? Dale, pues. Perfecto, Reina. Dele. Perfecto. Gracias. Cuídese. Muchas gracias. Dele. Chao.
Esta semana ha sido una locura. Nuestro perrito está hospitalizado. Para mí él es un bebé y de hecho el robo ocurre visitándolo. Dices como, no termino de salir de un mal momento para entrar a otro. Pareció como una película de acción y corriendo con el carro y buscando y persiguiéndolo. Y al final era como frustración porque sentimos que nada de esto iba a solucionarse. Y ahora quizá haya una posibilidad y eso, wow, eso me tiene contenta. Porque son muchos años de trabajo, muchos. Y nosotros como que nos enfocamos demasiado en mostrar lo lindo de Venezuela, porque es la Venezuela que soñamos, es la Venezuela que queremos construir. Pero tampoco podemos negar que estas cosas ocurren. Y no solo aquí en Venezuela, en muchos países del mundo, en Latinoamérica en general. Ya estoy en camino hacia la policía de Chacao, que me dijo que me acercara a la 1 de la tarde porque al parecer habían encontrado el bolso con mis pertenencias. Miren, estoy en el despacho del director de la policía de Chacao y miren lo que me acaban de entregar. Me dijeron que apareció en las adyacencias del barrio Bucaral en las horas de la madrugada, pero bueno, voy a dejar que él mismo les cuente cómo fue toda la locura, porque de verdad que no se imaginan todo lo que vale para mí, sobre todo estos discos duros. La computadora no vale casi nada porque ya tiene 9 años, pero los discos duros tienen información demasiado valiosa para mí. Cuéntenos, comisario, ¿cómo hicieron para recuperar mi computadora y mis discos? Bueno, luego de tu denuncia, Manuel, el día de ayer, donde fuiste objeto en un sector de Altamira, de la parte residencial, fuiste producto de un hurto y en la parte interna de tu vehículo, donde fue sustraído la lacto y este material que tú tienes para laborar. Se hizo un recorrido en el perímetro donde sucedieron los hechos, buscando las personas que presuntamente habían sustraído estos objetos, y por red de información vecinal lograron avistar a dos ciudadanos que llevaban en la mano estos implementos, esta lacto y esta bolsa de material sintético contenido de ese material de tu pertenencia, pero al parecer, al sentirse cercados por el patrullaje policial, emprendieron la huida y dejaron eso en la adyacencia cerca de una acera del sector popular de Bucaral, donde fue recuperado por funcionarios de la brigada motorizada. Y bueno, lastimosamente no se pudo dar captura de los sujetos quienes emprendieron la huida, pero ya se tiene identificado con las características para ver si en las próximas horas se puede dar con la aprehensión de los mismos. Muchísimas gracias. Bueno, de verdad que como yo les había contado anteriormente, yo había perdido un poquito la fe en la policía en general, porque había tenido muchas malas experiencias, sobre todo cuando viajo en carretera, pero quiero hacer un agradecimiento personal a la policía de Chacao, porque no solamente me ayudaron a mí el día de hoy y todos los años de trabajo que tengo, sino como también les conté, a un amigo mío la semana pasada lo robaron y de casualidad estaba pasando una moto de policía de Chacao y pudo recuperar también todas sus pertenencias. Y ahora sí, este video se acaba en donde empezó, con mis equipos llegando a la oficina y a seguir trabajando.